Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Como lo prometí en la clase anterior, he querido y he estimado a bien el considerar la parte del sermón en la segunda parte que corresponde a la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, en esta porción que trata del único secreto que el cristiano necesita saber y que estamos basando en el capítulo 4, versos 10 hasta el 14. Yo quiero que en esta parte, para poder comprender lo que el apóstol Pablo nos viene diciendo acerca de que he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi circunstancia o mi situación, quiero que veamos una serie de definiciones. Es el momento, pues, como podemos decir, de hacer una pausa y preguntar qué dio a entender el apóstol Pablo exactamente cuando habló de estar contento. Y lo digo porque a veces se malentiende la palabra contentamiento. El contentamiento no es un deleite o una falsa paz que se basa en la ignorancia. Hay tantas religiones que así se conducen y llevan a sus feligreses en una situación de ignorancia, explotan la ignorancia de ellos. El contentamiento no es pretender que la situación es buena cuando la realidad es que es mala. No es simplemente tratar de ver el lado positivo de todo problema. Es decir, no estamos hablando del contentamiento en el sentido de caer en una forma de fanatismo o en una forma extremista. Se oyen comentarios sobre el contentamiento basándose muchos de ellos en definiciones de palabras en nuestro idioma, o en definiciones de la palabra, mejor dicho, de la palabra contentamiento en nuestro idioma. A veces se ha contrastado contentamiento con satisfacción. Hemos de estar contentos con lo que tenemos, dicen algunos. Pero esto no significa que debemos estar satisfechos y no tratar de esforzarnos más. Hay cierto grado de verdad en esta aseveración. Sin embargo, la palabra del idioma griego que se traduce por contentarme en Filipenses 4:11 puede significar estar satisfecho. Varias traducciones usan satisfecho en lugar de contentarme en el versículo 11. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Si en verdad hemos de entender lo que el apóstol Pablo quiso decir, debemos analizar nuestro idioma. A mí me gusta mucho, siempre me han gustado las letras y siempre me ha gustado hacer análisis de las palabras en nuestro idioma. La palabra que se traduce por contentos en la cita que en la primera parte de este estudio leímos de este día, de 1 Timoteo capítulo 6, versos 6 al 8, y de Hebreos capítulo 13, versículo 5, entonces, esa palabra que se traduce pues por contentos significa suficiente. Entonces la palabra que se usa en Filipenses
4:11 es una palabra compuesta que combina con la palabra para, o sea, yo. Hay una versión donde se lee esta nota sobre la palabra contento de Filipenses capítulo 4, verso 11, es decir, o autosuficiente. En otra versión se lee, he aprendido a ser autosuficiente cual sea mi situación. La palabra se usaba para describir a la persona que por la disciplina había llegado a ser independiente de la situación que le rodeaba y que había descubierto dentro de ella misma los recursos que eran más que suficientes para cualquier situación que se le pudiera presentar. Entonces, hay otra palabra, es una palabra, la palabra autarques, y esta palabra es favorita de los filósofos estoicos del tiempo del apóstol Pablo. La meta de ellos era llegar a ser totalmente autosuficientes por medio de negarse a todo deseo y eliminando toda emoción del corazón, incluyendo el amor y el cuidado de los demás. Pero realmente, hermanos, los estoicos con esta posición hacían del corazón un desierto y le llamaban paz. Es decir que, usado por los filósofos estoicos para describir al hombre en una forma impasible, en una forma inexpresiva, el hombre que nada le podía conmover, pues. El hombre, por decirlo así, el hombre de hielo. Entonces, el que sabe algo del carácter del apóstol Pablo, entenderá que él no usó la palabra austarques en ese sentido de una satisfacción personal, sin importarle el mundo exterior, sin importarle a los demás. Lo importante es que yo me sienta bien. Pablo no era un insensible fatalista ni un estoico, hermanos. Existe algo, por decirlo así, hermanos, un descontento divino. Puede haber condiciones para las cuales la indiferencia sea pecado, es decir, estar satisfecho con las imperfecciones de uno, o sea, mostrarse indiferente, por decirlo así, también a la desdicha, a la angustia de otros, estar cómodo cuando el gran mundo desconoce el Evangelio de la gracia. Todo esto, hermanos, toda esta situación, todo esto que estoy expresando, nada de esto constituye el contentamiento del apóstol Pablo. Pablo no fue ignorante, ni fue indiferente, mejor dicho, a estas situaciones. Por otro lado, el apóstol sí quiso decir que él tenía suficiencia dentro de él mismo. Él no dependía de la situación que le rodeaba para poder estar contento o feliz. No dependía de la situación que le rodeaba para poder estar contento o feliz. Lamentablemente, algunos de nosotros creemos que es un cambio de la situación que nos rodea. Es decir, un cambio de la situación que nos rodea, lo que se necesita para que se nos produzca contentamiento. Y podemos decir, para yo estar contento, yo puedo decir,
si tan solo tuviera más dinero, o si tan solo fuera responsable por menos cosas. Hay una diversidad de formas en la cual yo me puedo expresar. Cuando yo voy a estar contento cuando me encuentre una buena esposa, un buen esposo, o cuando tenga hijos, o cuando mis hijos sean mayores. Luego decir, si se me diera más responsabilidad, yo voy a estar contento. O si tuviera menos responsabilidad, yo voy a estar contento. Todas estas son formas de que el mundo puede actuar así de esa manera, o el cristiano, cuando no ha entendido lo que es el contentamiento, actúa así de esa manera para entender a su manera lo que es estar contento. Bueno, la satisfacción del apóstol Pablo no se basaba en la situación que le rodeaba, sino en una suficiencia interna. Eso es lo que tenemos que entender. Esta suficiencia interna, a pesar de todo, no era una suficiencia que se basara en recursos personales como enseñaban los estoicos. Por eso es que mencioné a los estoicos. Antes bien, se basaba en recursos divinos. Y miren, el apóstol Pablo nos da muchas lecciones en relación a lo que fue su vida. Por ejemplo, vámonos otra vez a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice en el capítulo 9 y el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Vamos más adelante aquí mismo en esta carta, en el capítulo 12, los versos 9 y 10. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces nosotros podemos ver, yo le digo a usted que, y mire lo que le voy a sugerir, junte en uno solo los versículos 11 y 13 del capítulo 4. Miren lo que dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si usted junta en uno solo estos dos versículos, y tendrá usted una paradoja. ¿Por qué digo que tendrá una paradoja, o sea, una contradicción? Pablo era totalmente independiente de la situación que le rodeaba. ¿Por qué, hermanos? Porque él era dependiente de Cristo. Él era dependiente de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 13 de otra versión se lee, soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo. Miren qué bonito. Soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo. Entonces, antes de analizar el versículo 13, hay otra palabra a la cual necesitamos dedicar un rato, y esa palabra es la palabra aprendido. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En el texto original, aprendido
está en el tiempo aoristo del idioma griego. En el idioma español no tenemos ese tiempo. Pero, ¿qué indica este tiempo? Bueno, indica un evento de una sola ocurrencia en el pasado. Esto ha llevado a algunos a creer que el apóstol Pablo recibió su entendimiento relacionado con el contentamiento en un momento del tiempo, tal vez en el momento de su conversión. Así razonan algunos. Sin embargo, al considerar este versículo 11 a la luz de los versículos 12 y 13, concluimos claramente que Pablo está diciendo que toda su vida cristiana había sido una experiencia de aprendizaje. Y esto es lo que tenemos que entender, que toda nuestra vida cristiana es una vida de experiencia en el aprendizaje. Su vida lo había llevado a concluir en un momento en el pasado que con la ayuda del Señor él podía hacerle frente a cualquier desafío. Y esta es la realidad que nosotros como cristianos o cristianas necesitamos entender, que con la ayuda de Dios nosotros le podemos hacer frente a cualquier desafío que nos salga en nuestra vida. El apóstol Pablo no nació con la habilidad innata para estar contento en toda situación de la vida. No creamos que el apóstol Pablo, camino a Damasco, el Señor le puso una visión, el Señor le dio una lección, lo cegó por 3 días para que entendiera. Y después él se bautizó, el apóstol Pablo fue instruido directamente por el Señor Jesucristo y a él se le dio todo en una forma fácil. No, el apóstol Pablo, hermanos, no nació con la habilidad innata para estar contento en toda situación de la vida. Tampoco era este un don que se le hubiese impartido milagrosamente en el momento de su bautismo. No creamos eso. El ser humano tiende muchas veces a pensar cosas fantásticas o cosas más allá de lo normal, cosas más allá de la realidad. Esto no pasó con el apóstol Pablo. Antes, él como apóstol había aprendido esta lección por medio de experiencias totalmente dolorosas. Hay que comprender esta situación. Vámonos otra vez a 2 Corintios, en el capítulo 12, versos 7 hasta el 10. Miren lo que expresa aquí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, por eso es que estoy diciendo que el apóstol había aprendido esta lección por medio de experiencias totalmente dolorosas y también, hermanos, por medio de la oración ferviente. Nos hemos referido mucho en este estudio del apóstol Pablo a la situación de la oración. La oración es totalmente eficaz. Miren lo que dice en el capítulo
2, en los versículos 6 y 7. Dice así, ese capítulo 4, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, si el apóstol Pablo tuvo que aprender la lección, ¿cuál es la lección? Para nosotros, hermanos. Si él tuvo que aprender la lección, también tenemos que aprenderla nosotros, hermanos. Si Pablo pudo aprenderla, también podemos nosotros. O sea, lo que quiero dejar bien en claro en esta segunda parte de este mensaje es que no veamos del apóstol Pablo como un héroe de fantasía, un héroe que todo lo logró porque al fin y al cabo él estaba inspirado por el Espíritu Santo actuaba en él. No entendamos esto. Tenemos que ver en el apóstol Pablo la parte humana, pero cuando yo estoy hablando del apóstol Pablo y que tenemos que aprender de él, es ¿por qué? Porque él era y fue, conoció a Cristo Jesús, un imitador de Cristo Jesús. Esa es la realidad que nosotros tenemos que ver. Entonces, si Pablo pudo aprenderla, también nosotros podemos aprender. Esa es la situación que nosotros tenemos que aprender en esta situación. En las próximas clases vamos a seguir viendo más sobre ello. Pero quiero decirles, y sobre todo para preparar a la iglesia y preparar a los oyentes en otras partes de nuestro planeta que nos escuchan estos mensajes. El próximo domingo voy a tratar 2 lecciones sobre Cristo viene, que es lo que hemos estado tratando en relación a la vida de nuestro Señor Jesucristo, la vida y ministerio. Vamos a tratar la clase y el sermón. Con ese estudio yo voy a dar por concluido sobre este largo estudio sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a seguir enseñando otros temas extractados de los evangelios, pero con ese estudio quiero que, como dice el dicho popular, con broche de oro cerremos el estudio de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. A usted le va a encantar y usted va a oír cosas que a lo mejor nunca ha oído como cristiano o como cristiana sobre Cristo viene. Yo le digo que esté pendiente, que no deje de escuchar estos mensajes. Dios bendiga su bendita palabra. Amén.